cómo pasa el tiempo, Leo, ¿no? Sí, te veo el pelo más largo, por ¿Sí? ejemplo. Sí, pasó, Se ha crecido muy rápido. Pasa, sí. ¿Sí? De aquel día que dijimos, che, vámonos a Buenos Aires, internémonos en un departamentito ahí en el Abasto. Qué barrio jodido el Abasto. Complejo, sí. Sí. Hagamos entrevistas, aprovechemos todos los referentes que vienen del periodismo, de innovación en medios. Y Parece que fue ayer eso, che. todo ese Madrid. Y hoy ya... Tercer programa. Sí. ¿Eh? Hackeando el periodismo, ¿no? Sí. Un programa que imaginamos como una muestra de lo que se está haciendo en el periodismo y lo que se puede hacer y que las redacciones no tienen que cerrarse, sino que se tienen que abrir a la tecnología. ¿Le ponemos ritmos? ¿Vamos? ¿Arrancamos? Bueno, dale. Tercer programa, Hackeando el periodismo. En este bloque tenemos a dos entrevistados. Contame, Nacho, ¿quién es el primero? El International Center for Journalists, o Centro Internacional para Periodistas en un inglés así, es una organización estadounidense que procura la innovación en medios de comunicación. Uno de sus objetivos está puesto en Latinoamérica y es de donde aparece Patrick Butler. ¿Quién es Patrick? Es el encargado de dirigir todos los programas que tiene este centro internacional, tanto en medios como con algunos periodistas. Patrick trabajó muchos años en diarios de papel en Estados Unidos y después dio el salto al Centro Internacional para Periodistas. Del rol que cumple en esta organización y de cómo los periodistas tenemos que adaptarnos a esta nueva era digital nos habla en esta entrevista. Argentina y Latinoamérica es donde más se está innovando en medios, dice Patrick. Escuchémoslo. Soy Patrick Butler, el vicepresidente del Centro Internacional para Periodistas en Estados Unidos, y nosotros tenemos algunos programas ayudando a los periodistas en todas partes del mundo en mejorar la calidad del periodismo y sobre todo en la época digital en que estamos viviendo, en que todo el mundo de los medios de comunicación está cambiando día por día, y entonces estamos tratando de preparar o ayudar a los periodistas en adaptar a los cambios que están pasando ahora en esa época. Bueno, en programas como el Knight International Journalism Fellowship, el Knight Fellowship, que tenemos varios Knight Fellows, periodistas y tecnólogos que están trabajando en varias partes del mundo, como Mariano Blechman aquí en Argentina, el organizador del Media Party. Y todos están trabajando en proyectos en que ayudan a los medios, a los periodistas, en varias maneras. Por ejemplo, aquí en Argentina tenemos un programa que se llama Media Factory, que es algo de periodismo de emprendimiento. ¿Está bien? Sí, ok. Y periodismo en que personas están tratando de empezar nuevos medios digitales, y entonces damos apoyo financiero y también mentoría para planes de negocios, por ejemplo, tecnología y periodismo también. La razón por la cual trabajamos con periodistas es porque juegan un papel importantísimo en la sociedad y definamos a periodismo muy ampliamente. No es solamente periodistas profesionales, sino ahora, porque el mundo está cambiando, también trabajamos con periodistas ciudadanos, con blogueros, con
todo el mundo de la información y tratamos de mejorar la calidad de la información que recibe la audiencia. Bueno, por eso trabajamos con los periodistas, porque tienen un papel muy importante en fiscalizar al gobierno, en asegurar que el público sepa qué está haciendo su gobierno, todo eso. Creo que los latinoamericanos están más cerca de por ejemplo, los Estados Unidos que las otras partes del mundo. Los cambios que han pasado en los Estados Unidos y Europa están pasando aquí en América Latina también, rápidamente. Y entonces otras partes del mundo quizás donde no hay tanta penetración digital, entonces los cambios vienen un poquito más lentamente. Por ejemplo, en la India, en Pakistán, el número de lectores de periódicos en prensa escrita se está aumentando, está mejorando, y eso creo que no está pasando mucho en América Latina, porque lo que ha pasado en Estados Unidos está pasando aquí ahora. Y Argentina, por ejemplo, hay una innovación increíble que está pasando aquí en Argentina, en Brasil, en Chile, en algunos de los países más avanzados de América Latina. Y entonces nosotros de los Estados Unidos venimos acá para reuniones como esta, el Media Party, para ver qué está pasando aquí y si hay algo que podemos aprender de la innovación que está pasando aquí en América Latina. Creo que en todas partes del mundo los dueños quizás están un poquito atrasados en reconocer el desafío que viene, pero ahora están listos creo que están más listos para reconocer el desafío y enfrentarlo. Y entonces yo creo que en Argentina, por ejemplo, los grandes medios de comunicación están adaptándose rápidamente, y puedo quizás destacar el trabajo de La Nación en periodismo de datos, en que ese periódico es uno de los líderes en el mundo en usar datos. Clarín también está mejorando muchísimo en ese sentido. Entonces yo creo que los medios de Argentina, por lo menos, están adaptándose bastante bien. En otras partes de América Latina donde trabajamos es más despacio, y los medios quizás no están reconociendo el desafío y adaptándose a la nueva realidad. Bueno, una recomendación a propósito de la entrevista que escuchamos de Patrick Butler. Suscríbanse al boletín de noticias del International Center for Journalists. La verdad es que es muy interesante la información que ahí aparece, las ofertas de becas, cómo poder profesionalizar aún más estas nuevas formas de hacer periodismo. ¿Cómo me suscribo? icfj.org. Ahí se meten, dejan su correo y atiendan ese newsletter que vale la pena, ¿no? Pasamos a nuestro segundo entrevistado. Se llama Mariano Blechman y es, Nacho, uno de los primeros periodistas argentinos que yo escuché hablar de Internet allá a mediados de los 90. Bueno, y es también quien yo escuché por primera vez hablar de periodismo de datos también, ¿no? Exactamente. Mariano es además el creador de la Media Party, que es el evento de innovación en medios más grande de Latinoamérica, que se hace todos los años en Buenos Aires. Hay una nueva generación que está consumiendo noticias de otra forma, nos dijo Mariano en una entrevista, con la simpatía que tanto lo caracteriza. Y si lo dice Mariano, y esto ya es una recomendación para él, si lo dice Mariano, ustedes aprieten el pomo. A ver, Mariano, ilústranos. Hay una cosa muy obvia, pero que ha transformado mucho las sociedades, que es la digitalización y la hiperconexión de las personas, y eso ha cambiado, digamos, hay una generación nueva que está consumiendo noticias de otra forma, hay nuevos formatos, nuevos problemas para el mundo del periodismo, y al mismo tiempo muchas oportunidades, muchas soluciones. Entonces la idea de tener un espacio para poder intercambiar ese valor es también para estar preparado para entender qué está pasando, por dónde está pasando y cuál va a ser el futuro de los medios. Lo que vemos es integración en las redacciones, integración con temas de equipos periodísticos y con equipos de programación, con equipos de diseño, y tratando de trabajar para
para entender cómo funciona Internet y cómo estar acostumbrados a dónde está la gente conversando y cómo llegar a ellos. Eso es lo más fuerte. Mira, el principal, como por ahí, o sea, viene de hace un tiempo, pero hay un tema fuerte que es los gobiernos van liberando cada vez más información y cada vez es más complejo entender cómo funcionan cómo funciona el contenido, cómo funcionan las bases de datos, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo los periodistas están como también necesitando gente con capacidades que ellos no tenemos para poder entender, analizar y trabajar con datos, y un poco de esas necesidades conjuntas de periodistas que buscan cómo entender los datos, de programadores que tratan de entenderlos. Por ahí el primer paso es el tema de periodismo de datos, pero tampoco es el único, digamos, ¿no? Hay muchas otras cosas que hacer en temas de producto que tienen que ver con el software y que tienen que ver básicamente con Internet. Periodista está mucho más cerca del lector, tiene mucha más relación con el lector. Eso implica también una serie de decisiones sobre cómo se relaciona y qué tipo de impacto tiene. Los lectores son móviles, o sea, hay como, bueno, una obviedad que se está transformando eso hacia el mundo móvil. Y entonces el kiosco está en la mano, y entonces tenemos que acostumbrarnos los periodistas a que la gente va a leer de otra manera, y los medios a entender cómo mantener ese público mientras está en movimiento. El movimiento puede ser eso, como decía Brian Boyer, tomar una sopa, puede ser estar leyendo con el café con leche, o sea, no es solamente estar en un subte, digamos, sino que es cómo se consume noticias. Y bueno, hay como mucho para entender, hay también mucho para entender del proceso abierto de colaboración entre periodistas y el público, digamos, involucrar y generar comunidad alrededor de los medios es un valor fuerte, y eso es un poco la apuesta. Mira, el valor agregado tiene mucho que ver con armar equipos interactivos y equipos con periodistas, con programadores, con gente que analice datos, estar más cerca de lo que pasa en Internet, lo que no quiere decir que no sigas haciendo el mismo periodismo que hiciste, pero como que antes llegar primero era llegar primero al kiosco, ahora llegar primero es entender por dónde está la noticia y salir a buscar el público donde la está contando. Y bueno, invertir en valor agregado, que en este caso es invertir en equipos interactivos, en programadores, aprender a trabajar con programadores de software, aprender a entender que hacer notas también es hacer diseño de experiencia de usuario, etc. Que se acerque digamos, que siga estudiando comunicación como estudió siempre, pero que agregue una capa más que tiene que ver con acercarse al mundo interactivo, digamos, y entender cómo piensan y cuáles son los problemas y dónde están las soluciones. Hay muchas cosas y aquellos que puedan manejar esos mundos bien probablemente puedan tener mejores posibilidades de escalar rápido, digamos, de tener capacidades para poder trabajar en este mundo. Lo que no quiere decir es que tengas que dejar de estudiar periodismo, digamos, ¿no? Sino que entender que hay otras cosas, que hay que comunicarse con otro tipo de gente, y que por lo menos empezar a entender los lenguajes es como un primer paso. No sé, yo te digo 4 o 5 medios que nosotros vemos que nos parecen muy buenos, que ya todo el mundo habla, pero que han probado que se pueden hacer medios digitales, que son Vox o BuzzFeed o Mike o algunos más, en Estados Unidos. Acá todavía no han aparecido grandes medios digitales dominantes. Y me parece que va por ese lado. También en los medios tradicionales hay mucha gente, hay equipos muy buenos, en el New York Times, en The Guardian. En Argentina hay mucha gente haciendo cosas. Falta que esa gente que está haciendo cosas en Argentina entre o cree medios nuevos para poder escalar y hacer proyectos interesantes. Pero se puede hacer con pocos recursos proyectos de alto impacto. Bueno, siempre un placer escuchar a nuestro gurú Mariano Blechman. En el próximo bloque vamos a estar viendo unas visualizaciones de datos que no te podés perder de parte de gente de la Fundación Mozilla. Pero antes nos vamos a la pausa con un consejito, en este caso para diseñadores. ¿Por qué un diseñador debe formar parte de equipos de periodismo de datos? A ver, Russo. Yo creo que la primera habilidad que tiene que tener cualquier diseñador es saber darse cuenta cuando no es necesario, que creo que eso puede aplicar para cualquier profesional. Un profesional ético tiene que un día decir,
no me necesitas. Ahorrate ese dinero y gastalo en empanadas. La segunda habilidad creo que es muy importante, es escuchar, saber escuchar y poder escuchar y tener ganas de escuchar. Y la tercera habilidad creo que es poder proponer y bancarse las propuestas y tratar de llevarlas a cabo. Comenzamos el segundo bloque de Hackeando el Periodismo y como es habitual vamos a dedicar este bloque a una serie de charlas de especialistas en la materia. Vamos a retomar o vamos a seguir en realidad hablando con diseñadores y en este caso Julia Smith. Ella es becaria de la Fundación Mozilla, es especialista en visualizaciones de datos interactivos y en esta charla nos cuenta por qué este tipo de visualizaciones funcionan tan bien en los diarios online y por qué hay que apostar a ellas. Un consejo, sigan a Julia en Twitter, que es @Julia67. Ella ahí suele postear visualizaciones, gráficos, mapas que son una maravilla, como para demostrar por qué hay que hackear el periodismo. Sentate, tomate unos minutos y escuchala, Julia. Soy Julia Smith, soy fellow de Knight Mozilla. Y lo que estuve haciendo últimamente, bueno, tiene que ver mucho con gráfica interactiva. Voy a hablar hoy sobre datos de animación. Bueno, las visualizaciones de datos son increíbles. Y son divertidas, funcionan muy bien. ¿Por qué? Porque la gente inherentemente es visual. Es decir, entendemos un gráfico con una línea mucho mejor que lo que entendemos una tabla que tenemos que entender. Y entendemos mejor una tabla de lo que entendemos estos datos, ¿no es cierto?, los que están en la tabla. Entonces las visualizaciones de datos pueden mostrar tendencias, también pueden mostrar relaciones, como esta en particular, que tiene que ver con los miembros del Congreso y sus contribuciones, y también pueden aclarar información, destacando ciertas cosas, mostrando tendencias a lo largo del tiempo, y pueden contar una historia. Este es un ejemplo del Washington Post, en donde se visualiza dónde faltan los datos. Y a veces pueden contar las historias mucho mejor con las animaciones. Entonces tenemos dos tipos de animación, dos lugares en donde entra en juego la animación. Una es cuando la animación optimiza la interfaz de usuario y otra es cuando optimiza los datos en sí mismo. Optimizando la UI. Bueno, esto es crear transiciones visuales entre distintos estados o proporcionar un feedback visual a un usuario. Como, bueno, hacer hover states y asegurarnos de que las selecciones sean visibles y guiar al usuario. Es decir, tomar a un usuario de un punto y trasladarlo a otro de una manera gradual. Y si hablamos de optimizar los datos o mejorarlos, bueno, nos ayudan a ilustrar un cambio, a mejorar las relaciones entre distintas vistas de datos, proporcionan contexto y pueden crear una respuesta emocional. Vamos a ver algunos ejemplos que me parece han hecho un buen trabajo en este sentido. ¿Cómo se ilustra el cambio? Este es un ejemplo del del Tampa Bay Times. Fíjense cómo nos va guiando en todo el recorrido desde la perspectiva de interfaz de usuario. Es muy intuitivo, pero bueno, fíjense. Acá nos está dando instrucciones, pero también nos cuenta exactamente lo que muestran los datos paso a paso. Está descrito en detalle, en este caso, cómo esta escuela en particular se segregó cada vez más con el tiempo y nos va describiendo e ilustrando la situación. Otro ejemplo muy bueno respecto de cómo la animación mejora las relaciones es este ejemplo del New York Times. Y es muy bueno porque nos muestra los mismos datos en distintas vistas y la animación es lo que combina justamente todo. Bueno, parece un gráfico de líneas básico en principio, mientras que ahí la cosa se pone más interesante. Muchas gracias al New York Times.
Bueno, podemos ver datos de distintas dimensiones en el mismo formato, sin perder contexto, lo cual es maravilloso. Otro ejemplo de mejorar las relaciones es este, que muestra la brecha racial en distintas ciudades de los Estados Unidos. Y lo mejor es que comienza con la ciudad que explota, va explotando, va exagerando, digamos, esta brecha entre los distintos condados y van generando la composición racial. Lo que me gusta de esta animación es que al principio tenemos el contexto completo. Vemos a la ciudad o al estado, cómo está enmarcada geográficamente, y después va enmarcando el cambio que se ve entre los estados. Entonces siempre mantiene el contexto. Otro ejemplo de contexto es este, de ProPublica. Esta animación es muy simple en realidad. Es una transición de fading entre el pasado y el presente. Y acá pueden observar un mapa de la historia, cómo está por encima de la situación de Luisiana en el 2014. Pero bueno, al ir hacia atrás y hacia adelante podemos ver los cambios de manera muy evidente, y ahí la animación ayuda a graduar la transición. Bueno, para crear una respuesta emocional, este es un ejemplo de un experimento que yo armé de las matanzas masivas en los Estados Unidos de 1982. Voy a comenzar en el medio por cuestiones de tiempo. Entonces, lo que esto está mostrando, cada incidente de, un tiroteo masivo y la cantidad de muertes que generó. Así que a partir de la animación podemos ver la línea de tiempo y también, digamos, cada incidente individual, cómo va cayendo en la pantalla. Bueno, el siguiente ejemplo es de Polygraph. Bueno, acá visualizamos los datos de Spotify con las canciones más populares. Y hay dos cosas muy buenas. Por un lado, todo el scroll de la animación, que lo hace mucho más fácil, pero la animación además se va desplegando de una forma progresiva. Y el cambio también es divertido, los cambios que van produciendo. Creo que esto mejora la experiencia. Y bueno, esto es todo lo que quería compartir con ustedes hoy. Muchas gracias. Llegamos al final del tercer capítulo de Hackeando el Periodismo. En este programa tuvimos a gente del Centro Internacional para Periodistas, lo tuvimos a Mariano Blechman, el gurú del periodismo de datos en Latinoamérica, y tuvimos consejos de diseñadores y unos muy interesantes ejemplos de visualizaciones de datos. Tuvimos un programa muy cargado. ¿Y qué tenemos para el próximo, Leo? Vamos a seguir cargados, vamos a tener una entrevista con el referente del diario Los Angeles Times en periodismo de datos. Vamos a tener también una entrevista con gente de Taringa, que no es un medio, pero por algo va a estar en este programa, ¿no? Y vamos a tener también una charla de una programadora de la Fundación Mozilla. Los esperamos en el próximo programa de Hackeando el Periodismo.